Vale, ya estamos, ¿no? Sí. Ahora sí, vale. Hola, buenas tardes. Veo que hay conectadas como 22 personas. Yo creo que vamos a empezar, ¿no? Y que se vayan uniendo. Bueno, para las personas que ya estéis conectadas, deciros que podéis enlazaros por vía Meet, que tenemos capacidad como para 100 personas. Entonces os va a colgar ahí Yolanda en el chat la dirección de Meet, ¿vale? Y os iremos admitiendo, ¿eh? Yo creo que vamos a empezar, ¿no? Y que se vayan uniendo. Bueno, para las personas que ya estéis conectadas... A ver, espera, me he quitado el sonido que es que se me sale. Venga, vale, pues vamos a empezar. Bueno, hoy comenzamos. Yolanda, ¿irás haciendo tú esto de ir colgando en el Ya está, Meet ya y tal? acabo de Vale. colgar ahora mismo Venga, la dirección del Meet. Venga, vale, genial. Bueno, pues vamos a comenzar con la última sesión del año de la Escuela de Padres. Es la última sesión de este curso 2020-2021, que ha sido un año un poco peculiar, un poco raro, ¿no? Y nos hemos tenido que adaptar a todo esto de las nuevas tecnologías, que, bueno, cada día es un reto, una nueva cosa. Pero bueno, bienvenidos. Para quien no me conozca todavía, pues yo soy Pilar García Mangas y junto con mi marido, que ahora no está trabajando, y viene muy bien esto de la retransmisión así por YouTube para toda esta gente que no pueda estar en directo, pues nosotros a través del AMPA, ¿no? Y en conexión con el colegio, con Yolanda Artigas, que es profesora de primaria, pues organizamos todas estas sesiones y estas clases, ¿no? De la Escuela de Padres, que intentamos que sean temas pues un poco actuales y que nos puedan pues ayudar a reflexionar, ¿no? A pensar y a ver cómo podemos mejorar en la educación de nuestros hijos. Hasta ahora hemos tenido en este curso pues, sesiones muy interesantes, unas dadas por un psicólogo, Roberto Aguado, que hablaba sobre las emociones y tal, y todo esto cómo ha afectado en las emociones el tema de la pandemia y del COVID. Otras que han sido impartidas por Juan Luis Saldaña, periodista y publicista, ¿no? Que nos hablaba sobre las redes sociales, ¿no? Sobre las bondades y también los problemas que nos han traído las redes sociales, también en esta época, ¿no? De confinamientos y de no confinamientos, ¿no? Y hoy hemos invitado, y nos va a dar una conferencia que nos parece que es muy interesante y yo creo que bastante atractiva, porque al final, quien más o quien menos, ¿no? Pues tiene algún tipo de problema en este sentido, ¿no? Es el doctor Fernando Sarrais, ¿no? Es psicólogo y psiquiatra que trabaja en la Clínica Universitaria de Navarra y además es profesor en la Universidad de Navarra de Psicopatología y Psicología de la Personalidad. También es un gran comunicador, da muchas charlas y muchas sesiones sobre diferentes temas y tiene publicados como mínimo 14 libros. El último libro, que lo acaba de sacar hace nada, se titula El árbol de la vida mental, cuyo fruto es la felicidad. Y pues habla un poco como que todos conocemos quien más, quien menos el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo tenemos que tener el cuerpo que funcione correctamente, ¿no? Para estar bien, pero no tenemos ese conocimiento del funcionamiento de la mente, ¿no? Y de cómo pues tenemos que también pues cuidarlo y hacer que crezca, ¿no? Pues en todos los sentidos, en el sentido de la sensibilidad afectiva, la energía vital para tener voluntad, la memoria, la atención, en fin, la imaginación, cómo tenemos que cuidarlos, protegerlos y desarrollarlos, ¿no? Bueno, hoy nos va a hablar de una que se titula Adicciones y dependencias, los enemigos de la libertad. Y hablando con él antes de la preparación de la charla, pues me decía eso, que es la libertad, ¿no? Pues es hacer lo que debo porque me da la gana, ¿no? Es al final pues el autocontrol, el autodominio, ¿no? Y cómo para ser feliz pues tenemos que ser pues dueños de nosotros mismos, ¿no? Y ya está, ¿no? No voy a deciros nada más porque yo de esto pues no sé tanto como nos va a contar ahora Fernando Sarrais. Le voy a dejar a él y que nos ilumine y nos ayude, ¿eh? Nada más. Venga, Fernando, pues te paso la palabra. Pues nada, encantado. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, perfecto, sí. Bueno, entonces es una nueva experiencia a través de las pantallas. Bien, no es una... Yo no trato de lucirme yo, ¿eh? Es decir, no se trata de que haga yo una conferencia maravillosa y que bien está y tal, pero ¿qué ha dicho? Pues no me acuerdo, no sé lo que ha dicho. Lo importante es que sirva para los padres, porque ahora mismo la situación de la sociedad y la situación ambiental está complicada.
Y hace falta padres heroicos, padres muy comprometidos con la educación de sus hijos para ayudar a sus hijos a que sean maduros, libres y felices. Si no, acabarán con las adicciones, acabarán con problemas de depresión o de ansiedad o con otros problemas mentales que les dificultarán ser felices. Bueno, pero vamos a centrarnos hoy en las adicciones y las dependencias, que está muy de moda porque realmente está creciendo muchísimo. Y las personas que son adictas o dependientes, que ya veremos que no es lo mismo, pero se parecen, pues sufren muchísimo y hacen sufrir mucho a las personas que les rodean. Entonces yo lo he preparado porque yo podría hablar de esto y me podría enrollar y quizá me saldría de lo que es más práctico. Y entonces he preparado el PowerPoint para centrarme un poquito. Son los carriles para que no descarrile. Eso no significa que al final la gente me pueda preguntar lo que quiera. Si sé contestar, contestaré. Si no, diré que no sé contestar. Pero hay mucha bibliografía en Internet, todo está en Google, Google lo sabe todo. Otra cosa es que sepa explicarlo. Bien, entonces, la charla terminará con 10 consejos prácticos, porque luego al final la gente dice, bueno, sí, muy bien la teoría, pero bueno, cosas prácticas. Diré 10 consejos prácticos. No son los más importantes, ni siquiera el orden es el prioritario, lo más importante primero, sino que son una serie de consejos que me parece son interesantes decir. Entonces, voy a pasar la presentación y voy a ir diciendo cosas sobre la marcha para no empezar. Entonces, hay 4 apartados, he hecho 4 apartados, la introducción, la definición, causas y manifestaciones de la ansiedad, de las adicciones y dependencias, tipos de dependencias. Aquí solo os voy a citar, pero no me voy a citar mucho. Y luego los consejos para los padres. Así que fundamentalmente hay 3 partes. Una introducción, unas causas y definiciones y los consejos. Introducción. Realmente no es un tema que me guste mucho. Pero bueno, hay que hacerlo todo. ¿Por qué? Porque es un tema negativo y es un tema frustrante. Negativo por eso, porque hace sufrir muchísimo y luego frustrante porque no es fácil de resolver. Una vez que una persona ha perdido la voluntad para decir que no a ciertas cosas que son perjudiciales para él, luego es muy difícil dar una medicación o hacer una terapia de recuperación de la voluntad para decir que no. Depende, lógicamente, del tiempo que lleve de la adicción. Cuanto más tiempo, más difícil, cuanto menos tiempo, más fácil de cortar. Después, es un tema negativo y frustrante, pero es un tema muy importante, porque tiene que ver con la libertad. Está en juego la libertad. Las personas que son adictas y dependientes han perdido su libertad para decir que no. O para decir que sí a lo que tienen que decir cuando están en esa actividad a la que son adictos. Una persona adicta a las tecnologías, a las películas, a los videojuegos, un chaval joven, no puede decir que sí a estudiar, cuando debería decir que sí, porque es el tiempo. O ir a clase y estar atendiendo, porque está pendiente del videojuego. De cuándo va a jugar, y cuánto tiempo va a jugar, dónde va a jugar, internet, etc. Y no está atento, no puede decir que sí a la atención de la explicación de los profesores. Entonces, está en juego la libertad y está en juego el bien, porque las adicciones desorganizan el equilibrio psicológico y hacen a las personas enfermas. La adicción es una enfermedad y, por lo tanto, le dificulta hacer lo que tiene que hacer y, por lo tanto, ser responsables, cumplidores, buenos, trabajadores, etc. Y, por lo tanto, les hacen personas enfermas o malas, porque a veces las conductas adictivas son malas cosas. Y luego también está en juego la felicidad, porque es muy difícil, es casi imposible ser feliz sin libertad. No se puede ser feliz a la fuerza o por imposición de una adicción. La libertad es necesaria para ser feliz. Por eso tanta ansia de los jóvenes, ser libres. Es verdad que es muy importante ser libre, porque no siendo libre no se puede ser feliz. Es verdad que no hay 2 cosas para ser feliz, la libertad y el bien. El bien es lo que debo de hacer en cada momento y eso me lo dice mi conciencia, aunque mi conciencia esté formada por lo que me han dicho mis padres, mis profesores durante mucho tiempo. Yo suelo preguntar a los jóvenes, cuando doy conferencia a los jóvenes, les digo, vosotros sabéis
os habéis planteado alguna vez, porque una de las cosas que tiene la gente joven ahora es que busca sensaciones y emociones, pero no les cuesta mucho pensar. ¿Habéis pensado alguna vez por qué todos los padres y todos los profesores quieren que os portéis bien? No hay ningún padre que quiere que se porten mal sus hijos. No hay ningún profesor que quiere que se porten mal. Debe ser muy importante para que haya una unanimidad tan grande en que los jóvenes se porten bien. Le digo, y les pregunto, ¿sabéis por qué? Pues no lo saben. Pero el problema es que se lo preguntan a los padres, que deberían enseñarle a sus hijos el por qué, y tampoco lo saben. Le digo a los jóvenes, ¿pensáis que es porque los adultos no quieren problemas y quieren que os portéis bien para que no les deis problemas y ellos vivan la vida felices? Si son egocéntricos y egoístas, no, lo hacen por vosotros. Y luego al final acaban diciendo que es para qué, porque los padres y los profesores quieren que sean felices. Pero les digo, no lo veo claro. Hacer el bien, portarse bien y ser feliz. No lo veo tan claro. Y no debe estar tan claro porque si no todo el mundo, todos los jóvenes harían el bien, porque todo el mundo quiere ser feliz. Y hay una cosa intermedia, que es cuando uno hace el bien, se hace bueno. Y si hace mal, se hace malo. A los buenos la gente le quiere. A los malos las personas los rechazan y no les quieren. Y el amor es necesario para ser feliz. Los jóvenes son felices cuando están con sus amigos. ¿Por qué con sus amigos? Porque les quieren. Si soy bueno, me querrán. Y me querré yo también. Y seré feliz. Por lo tanto, portarse bien ayuda a ser feliz porque ayuda a ser bueno y ayuda a que nos quieran. Pero por lo tanto, las personas que son adictas no pueden hacer lo que deben, no pueden hacer el bien, hacen lo que la adicción les obliga a hacer. Por lo tanto, es un tema importante porque está en juego la libertad, está en juego el bien de las personas y está en juego la felicidad. Conlleva la pérdida de la libertad, del autodominio, de la capacidad de evitar algo malo y perjudicial. Llega un momento en que el sujeto ya no puede mandar dentro de sí. Manda la afectividad que quiere sentirse bien con eso a lo que es adicto. Ya no mandan la razón ni la voluntad, sino la afectividad. Y se empobrece el ser humano porque lo más propio del ser humano es la razón y la libertad, que es de la voluntad. Por eso, ante esta importancia, es capital el consejo que se da siempre en las enfermedades, que más vale prevenir que curar. A mí me da una pena enorme, ¿no?, cuando veo jovencitos y jovencitas que llegan a la adolescencia y quieren aparentar que son adultos fumando, por ejemplo, y empiezan a fumar, ¿no? Y yo les digo, no sabéis vosotros lo difícil que es dejar de fumar. Es mucho más fácil no empezar que dejar de fumar. Sobre todo cuando se empieza en la adolescencia, porque la adolescencia es un periodo crítico donde se quedan muy grabadas las experiencias y se aprende profundamente. Por lo tanto, lo que se hace en la adolescencia cuesta mucho luego quitarlo, si hay que quitarlo. Si se hace correctamente, se queda muy grabado. Yo les pregunto también a los jóvenes, ¿sabéis lo que es la adolescencia? Y me dicen, pues la adolescencia es una etapa de la vida. ¿Pero para qué es la adolescencia? Para salir con los amigos, beber, fumar, tener relaciones con los... Bueno, eso se hace, pero no es para eso. La adolescencia es el periodo de entrenamiento, de preparación para ser adulto. Si te entrenas mal, serás un adulto defectuoso. Si te entrenas bien, porque lo que hagas en la adolescencia se va a quedar muy grabado. Por eso las adicciones que se cogen en la adolescencia son dificilísimas de quitar. Y por eso es muy frustrante este tema. Porque los profesionales no sabemos qué hacer, porque sí, los ingresamos, los protegemos de ellos mismos y no hacen la conducta adictiva. Pero no lo vamos a tener ingresado toda la vida. Cuando salen, vuelven a recaer. ¿Por qué? Pues porque no les podemos dar el empeño, la fuerza de voluntad en cortar, ¿no? Hoy en día, con el coronavirus y con las colesterol bueno, colesterol malo y la dieta mediterránea y el fitness y el deporte, hay una gran preocupación por el cuerpo 10, por el cuerpo sano, por el cuerpo esbelto, bello, ¿no? Pero no hay una preocupación proporcionada por la mente 10, ¿no?
Y entonces la gente está con el tatuajes, piercing, depilación láser, maquillaje, estilismo, fashion, musculación, cirugía plástica, etcétera, ¿no? Pero no hay una proporción para la mente 10. Y entonces hay mucha gente estresada, frustrada, amargada, insatisfecha, insegura, envidiosa, celosa, rencorosa, susceptible, paranoide, pesimista, hipocondriaca, muy negativa por dentro, ¿no? Pues porque no hay un empeño, ¿no? Y además, unido a eso están las adicciones, pérdidas de libertad. Entonces, no hay una preocupación suficiente y no hay, por lo tanto, medidas suficientes de precaución para vacunar a los jóvenes contra las adicciones. Es más importante la vacuna que la mascarilla psicológica. El decir, no, que eso es muy malo, es muy malo. Todos los jóvenes saben que los porros son malos, ¿no? Son malos. Pues no es natural el fumar marihuana, ¿no? Ni tabaco es normal, ¿no? Pero la gente se acaba convenciendo de que es bueno para no estar en conflicto entre cabeza y corazón, ¿no? Porque eso es muy desagradable, ¿no? Pero muchas veces se hace eso. ¿Por qué? Pues porque manda la presión del grupo, porque manda los youtubers o las modas o la televisión con los ejemplos de los jóvenes que aparecen en las series, etcétera, ¿no? Por lo tanto, vacunar contra las adicciones, ¿no? Es educar en el autocontrol, en la resiliencia, que es voluntad, reciedumbre, fortaleza, y en la libertad interior. No en la libertad exterior. Los jóvenes piensan que son libres cuando comen, cuando les da la gana, ven la televisión cuando les da la gana, salen cuando les da la gana, fuman cuando les da la gana. Es verdad que eso es libertad, pero es libertad superficial, externa. La libertad interior es pensar lo que yo quiero, sentir lo que yo quiero, imaginar lo que yo quiero, recordar lo que yo quiero y pensar lo que yo quiero. Es mandar dentro de las potencias interiores, que son afectividad, memoria, inteligencia, pensamiento y imaginación, ¿no? Porque lo que más hace sufrir es el mundo interior, ¿no? Para tener capacidad de educar en autocontrol, resiliencia, libertad interior, para tener capacidad de decir no a lo malo y decir sí a lo bueno, aunque cueste, aunque se sufra. Porque si no seremos blanditos y nos llevará a la masa, imitaremos lo que hacen los demás, pero no tendremos criterio propio, no tendremos voluntad propia para vivir nuestra propia vida. Viviremos como imitadores, como copias, no como auténticos. Y la clave de la prevención son padres modelos heroicos o modelos de padres heroicos del autocontrol, el desprendimiento y la sobriedad. Es muy difícil enseñar lo que no se sabe. Es muy difícil dar lo que no se tiene. Se dice siempre, ¿quieres que tu hijo sea deportista? Haz deporte tú. ¿Quieres que tu hijo lea? Lee tú delante de él. ¿Quieres que tu hijo sea trabajador? Dale ejemplo de trabajo. Darles ejemplo de autocontrol. Si uno no es capaz de llegar a casa y dejar el móvil suyo, personal, en un sitio, a la entrada, en una caja y cerrarla y no utilizarla en su casa para hacer ver a sus hijos que lo importante son sus hijos, su mujer y las tareas de casa y no lo que entra por el móvil, pues difícilmente vamos a tener hijos que se desprendan del móvil. Ejemplo de desprendimiento, de no estar apegados a cosas, no ir por la vida con cosas los padres, ¿no? La última bicicleta no sé qué eléctrica, el último gadget de no sé qué, los auriculares inalámbricos de no sé cuántos, y tenemos padres que están llenos de cosas. Pues los hijos querrán cosas también, ¿no? Y si el padre es un forofo del fútbol y todo el día viendo fútbol, pues su hijo será un forofo del TikTok, ¿no? Pero serán porque tiene un padre que también no sabe de cortar con el fútbol. Es decir, no voy a ver este partido hoy, aunque sea el Madrid-Barcelona, porque habrá muchos, pero voy a dar un ejemplo a mi hijo que sabiendo que yo soy un aficionado no lo voy a ver, porque vivo el autocontrol y el autodominio delante de él, ¿no? La sobriedad. Y si hay unos bombones y pues no, hoy no voy a tomar bombones, o hay helados, pues hoy no voy a tomar un helado delante de mi hijo, ¿no? Y sabe que me gusta mi hijo el helado, porque tengo que estar siempre un modelo para ellos. Padres modelos se consiguen con el entrenamiento diario y continuo por vivir el despego de las cosas y de las actividades placenteras.
Claro, si los padres están todo el día, qué bien me lo pasó, no sé qué, me he tomado unas cervezas con unos amigos, pues los hijos también querrán tomar cervezas y al final tomarán. Si presumimos de las actividades que nos hacen pasárnoslo bien, los hijos dirán que es que hay que pasárselo bien. Y pasárselo bien, cuando ellos son jóvenes, pues se lo pasan bien, pero cuando dejan de hacerlo se sienten mal y vuelven a repetir y se sienten bien. Entonces acaban siendo... ¿Por qué? Pues porque hay una cultura en la casa de pasárselo bien, de las cosas placenteras, ¿no? Porque se habla mucho de eso y no se habla tanto de sacrificio, no se habla tanto de desprendimiento y de libertad interior, de no atarse a las cosas. Y entonces se crea una cultura del consumismo y del placer y del bienestar y de sentirse bien, que son sentimientos de la afectividad. Y no se habla de la voluntad que tiene que obligar a las cosas que cuestan, estudiar hasta el final, las horas previstas, estudiar hasta dar los repasos que hay que repasar y no, ya me lo he leído una vez. Chico, con una vez leído una cosa no se puede aprobar. Hay que leérselo 4 veces. Las 2 primeras son más largas y las 2 segundas más cortas. Pero hay que repasar 4 veces si uno quiere sacar una buena nota. No, ya me lo he leído. No se trata de leerlo, hay que memorizarlo. Entonces, hablar de ese esfuerzo y de esa lucha, ¿no? Ya veréis que uno de los consejos es eso, ¿no? Hablar mucho de trabajo y lucha y no tanto de éxito y resultados, de buenas notas. Lo importante es el trabajo y la lucha. ¿Has estudiado? ¿Has trabajado bien? Pues ya está. ¿No me vas a preguntar de las notas? Oye, hijo mío, yo lo que quiero es que seas trabajador y que seas cumplidor y que seas responsable y que seas sacrificado. Eso es lo que te va a hacer su trufe, no el expediente, que nadie te va a pedir el expediente. Te va a pedir si sabes ser sacrificado, si sabes cumplir con tu obligación y sabes que tu obligación ahora es estudiar y sabes ser esforzado, luchador, trabajador. Eso es lo que te va a hacer sufrir, lo que te va a hacer triunfar en la vida. Por lo tanto, padres modelos se consiguen con entrenamiento diario y continuo por vivir el despego de las cosas y actividades placenteras y de cumplir primero la obligación. También son modelos con el lenguaje y con la conducta que exalte el esfuerzo, el sacrificio, el autodominio, la capacidad de sufrimiento, la tolerancia a la frustración, la libertad interior y el buen humor. Es decir, hablar mucho de estas cosas que son anticuerpos que defienden del virus de la adicción y de la dependencia. Dice, bueno, pero si esto no tiene que ver, sí, una persona que tiene capacidad de sacrificio, que tiene capacidad de sufrimiento, que tiene tolerancia a la frustración y por lo tanto tiene emociones positivas, tiene menos riesgo de buscar cosas que le hagan sentirse bien y luego me aten, porque me hacen sentir bien un ratito, como es el placer, pero luego se acaba y como se ha acabado me siento mal y tengo que repetir y se acaba y tengo que repetir y se acaba y acabo siendo adicto. Si ya me siento bien no necesito nada más extraordinario y si lo hago algo, muy bien, pues lo hago y ya está, pero no lo necesito, no tengo ansia de ello, pues porque ya me siento bien. Y en esos padres modelos que tratan de ese lenguaje y conducta que exalta el sacrificio, el esfuerzo, la lucha, también evitar quejas, lamentos, enfados, tristezas ante las dificultades, problemas y fracasos. Porque la visión negativa de lo negativo hace que me sienta fatal. Y cuando me siento fatal no lo soporto y tengo que hacer algo para evadirme. Me tomo un whisky, me tomo un porro o me pongo una película o me engancho a una pornografía que me quita todo de la cabeza inmediatamente. Pero entonces estoy acostumbrando a huir de esos sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque me han dicho que son malos, hay que quejarse, hay que lamentarse, hay que rechazarlos. Y entonces hay que huir de ellos. Y en vez de soportarlos, aguantarlos, para tener tolerancia a la frustración, para tener resiliencia y no huir a través de las evasiones que suponen conductas placenteras que acaban creando adicciones. Ese ambiente de los padres modelos que tienen que crear en la familia tiene que evitar esas quejas, lamentos y también premiar, alabar, reforzar estas actitudes que los padres tienen, ¿no? Del esfuerzo, el trabajo, ser optimista, no quejarse, no lamentarse, no preocuparse de los fracasos si uno ha luchado, porque los fracasos son normales. Antes de tener éxito hay que fracasar. Por lo tanto, no hay que dramatizar, no hay que tener una rabieta. A veces hay adultos que tienen rabietas de niño pequeño, porque no les salen las cosas cuando ellos quieren, porque no les salen las cosas bien, ¿eh? Claro, esas rabietas son ira, frustración, y esas sensaciones negativas impulsan a buscar sensaciones positivas, que son el placer y las actividades agradables que son de riesgo para producir adicciones.
esta educación de los padres, modelos heroicos de vacuna contra las adicciones, ha de estar, supone que los padres tienen que estar dispuestos a sufrir viendo sufrir a sus hijos. Porque claro, que unos padres no soportan ver sufrir a sus hijos, son padres que serán permisivistas, no se enfrentarán a sus hijos cuando sus hijos quieren hacer cosas que no deben, porque tienen riesgo de adicción. Aprender a decir que no a los hijos, aunque se sufra. Aprender a protegerles de las conductas de riesgo, aunque se sufra al ver a sus hijos enfadarse o disgustarse, ¿no? Más vale ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo, dice el refrán, ¿no? Entonces, hay que estar dispuestos a hacer sufrir a los hijos y verlos sufrir por su bien. Igual que con el COVID, pues hace falta estar dispuestos a tener a una persona en la UCI, solo, aislado, para que se cure, ¿no? Entonces, estar dispuestos a sufrir viendo sufrir a los hijos y haciendo sufrir a los hijos, diciéndoles que no hay protección, y también estar unidos entre ellos y con los profesores. La unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Es necesario que los padres estén unidos para proteger a sus hijos y para dar una educación de resiliencia, de autodominio, de control, y también con los profesores. Porque claro, si los padres son modelos y los profesores dicen lo contrario, hacen lo contrario, pues hay una división, y la división debilita a los educadores. Pasamos al segundo apartado, definición, causas. Voy a leer rápidamente porque esto, como supongo que lo podrán ver luego en YouTube cuando quede grabado, pero adicciones y dependencias se dan cuando el sujeto se ve atado, enganchado, determinado por algo que le produce un estado emocional agradable o le evita uno desagradable. Es decir, las palabras clave son estar atado, enganchado, determinado. No sentirse libre para dejarlas, cortarlas o evitarlas. Cuando una persona no puede evitar ver un partido de fútbol que le gusta, no puede cortar, no puede atender a un hijo que necesita una cosa porque está viendo el fútbol, mala cosa. Si un hijo pide una cosa mientras el padre está viendo un partido de fútbol y el padre le dice, déjame, tiene un problema. Da más importancia al fútbol que a su hijo. Entonces, es importante dar ejemplo, ¿no? Empezando los padres. O una persona que va siempre oyendo música y no es capaz de no tener música continuamente, ¿no? No puede vivir sin música, no funciona, es como la especie de su espíritu de vida, ¿no? La música. Pues lógicamente su hijo también tendrá alguna cosa que le haga vivir con ello, ¿no? El concepto de adicción sugiere una mayor atadura que el de dependencia. El depender, dependo, pero no estoy atado del todo. Pero ojo, porque a veces la dependencia acaba en adicciones. Entonces, las adicciones suponen una interrelación o interacción entre sujetos, el sujeto, las sustancias o conductas adictivas y el ambiente social. Hay personas que son muy libres de espíritu, que son muy buenas y por mucho que tomen una copa de alcohol, no se van a hacer adictos. O que fumen un pitillo un día, no se van a hacer adictos. Porque tienen suficiente fortaleza para decir que no. O decir basta. Entonces están inmunizados. Otras veces son las sustancias, ¿no? Hay sustancias que cualquier persona, incluso una persona fuerte, si la consume, tiene alto riesgo, porque son altamente adictivas. Y en cambio hay otras sustancias que no son adictivas. Nadie se hace adicto de los ajos, ni de las cebollas, ni de las lentejas, porque no son adictivas. Porque no actúan sobre el cerebro en el centro del reforzamiento, en el centro de la recompensa, produciendo una descarga enorme de dopamina, ¿no? Las sustancias que producen una descarga enorme de dopamina tienen alta probabilidad de adicción. Porque la dopamina es unas sensaciones psicológicas muy fuertes. La cocaína, todos los estimulantes poderosos, el sexo, es muy adictivo el sexo. La pornografía, y está habiendo cantidad de problemas, los chavales jóvenes ya desde los 9, 10 años ya están viendo pornografía y les cambia el carácter, ¿no? Y luego el ambiente social que favorece, estimula. ¿Por qué? Pues porque en el fondo da dinero, ¿no? Hay una presión para consumir cosas. Y muchas de esas cosas crean adicción.
Las apuestas deportivas estaban prohibidas, empiezan, y ahora tenemos un problema enorme con las apuestas deportivas, ¿no? Y ahora estamos ya empezando a controlar el problema, ahora a resolverlo, ¿no? Es decir, que si no hay anuncios de apuestas deportivas en las bandas de los niños, que no, los equipos de fútbol no anuncien casas de apuestas deportivas. Ahora estamos intentando resolver un problema que ya está creado. Entonces, ojo con el ambiente social, porque está fomentando, ya veremos un poquito, las características de la sociedad actual que fomenta esto. Bien, vamos a ver un poquito brevemente estas 3 características: los sujetos, las sustancias y actividades adictivas y el ambiente social que favorece. Para estar atentos, que los padres estén atentos y avisar a los hijos, o peligro. Peligro, tú eres una persona adictiva, peligro, esas cosas y esas actividades son adictivas, peligro, estás en un ambiente de compañeros o algunos youtubers que propugnan la adicción. A veces es una pena ver en en YouTube algunas chiquitas jóvenes, todas muy sexys, muy atractivas, que están fumando cannabis con los WOG y tal, y entonces diciendo qué bien, qué felices somos, y qué guapas somos, qué sexy somos, por favor, imitarnos, ¿no? Entonces, qué pena, ¿no? Qué pena que eso está ahí y que en las familias pues no haya filtros o que no haya control parental en las pantallas, etcétera, ¿no? Bien, entonces los sujetos más propensos. Los sujetos más propensos son aquellos que tienen una situación emocional negativa. Situación afectiva negativa, insatisfacción, frustración, dependencia, angustia. ¿Por qué? Pues porque eso hace sentirse muy mal y entonces uno tiene como un impulso a sentirse bien y hace cosas que le hacen sentir bien. Y como se sigue sintiendo mal, porque es algo que tiene que ver con su vivencia existencial, con su personalidad, etcétera, pues entonces tiende a repetir y acaba adicto. Están más necesitados de emociones positivas, bien por ser un carácter negativo o melancólico, bien por haber sufrido numerosas o muy intensas experiencias negativas, personas traumadas de la infancia, tienen esa tendencia a la evasión a través de los videojuegos, las series, la música, el tabaco, los porros, para anestesiarse y dejar de sufrir. Son los que más riesgo tienen. Por ejemplo, se sabe que los alcohólicos, es muy frecuente que tengan fobia social, que tengan ansiedad social. Es lo que se llama, es un bebedor social. Es una persona insegura, es una persona con baja autoestima, que cuando está con la gente no hablaría, se escondería como un caracol dentro de su corazón, porque es muy tímido, muy inseguro. Entonces el alcohol le ayuda a salir y relacionarse. Al principio le ayuda una cerveza, luego le ayudan 5 cervezas, luego le ayudan 10 cervezas y acaba siendo alcohólico. Pero porque lo necesita para sentirse bien. Muchas de esas conductas adictivas se dan en personas que necesitan sentirse bien o que necesitan huir de la realidad que es negativa y les hace sentirse bien. Entonces se evaden con la ficción o se evaden con las adicciones. Entonces son los que más riesgo tienen, los que tienen situaciones emocionales negativas. Por su personalidad, por las experiencias anteriores o por la situación actual que están viviendo. Aquellas personas también que tienen poco dominio de sí mismas, que son impulsivas, la impulsividad es actuar en función de la afectividad, no actuar en función de la razón, que es reflexiva y que tiene que pensar. Y entonces son las personas impulsivas que tienen más tendencia a hacer cosas sin pensar y no pensar si es bueno o malo o si están siendo adictos o no son adictos y repiten. Los jóvenes son más propensos porque son más probables que tengan estas condiciones por tener una situación emocional inestable, todavía son inexpertos, no han hecho callo, tienen ampollas, sufren mucho, tienen una gran hipersensibilidad, no han domado todavía la afectividad, viven una situación de dependencia de la escuela, de tener que estudiar, de hacer cosas que a los demás los adultos quieren, entonces se sienten pues mal con frecuencia. Cambio hormonal, y entonces es más frecuente que al sentirse mal, inestables emocionalmente, puedan recurrir a las cosas para sentirse bien, a las cosas que les hacen dependientes. Por no haber desarrollado suficiente resistencia y tolerancia a la frustración o resiliencia, y entonces sufren muchísimo por cosas que a los adultos quizás no les hacen sufrir tanto. Dramatizan mucho su vida y además piensan que así va a ser siempre, ¿no? Y entonces es más probable que acudan a las conductas adictivas para evadirse. Y por su baja autoestima, que les llevan a sentirse inseguros, tímidos en el ambiente social con los demás, y entonces acuden a las sustancias, el éxtasis, el alcohol. ¿Por qué los jóvenes beben tanto alcohol el fin de semana? ¿Por qué? Porque sea bueno, porque los jóvenes piensan que el alcohol es bueno, que emborracharse es bueno.
No, porque piensan que si bueno, no lo piensan, sino que se sienten. Si no beben alcohol, se sienten inseguros, tímidos, con miedo al ridículo, con miedo a ser rechazados. Y entonces todas esas emociones negativas son tan intensas en ellos, porque todavía no controlan su afectividad, que si no toman alcohol, no podrían hablar con los demás, no podrían, se esconderían en un rincón, se taparían con la capa de Harry Potter y serían invisibles. Entonces el alcohol les ayuda, las drogas les ayudan para poder relacionarse. Y en ese momento lo que más les importa es sentirse bien, no lo que la razón les dice que esté bien. Las realidades más adictivas son aquellas que producen intensas emociones positivas. Cuanto más intensas emociones, más riesgo de adicción. La heroína es muy adictiva, la cocaína es muy adictiva, el sexo, la pornografía es muy adictiva porque producen intensísimas emociones positivas. Y además, aquellas que producen rápidamente su efecto. Claro, si yo tomase una cerveza y tendría que esperar un mes para que me hiciese efecto, probablemente no tomaría cerveza para sentirme bien. Aquello que es más inmediato, el alcohol es rapidísimo, pasa la sangre rapidísimamente. Y en las chicas más, porque tienen menos capacidad de metabolizar el alcohol, ¿no? Entonces, intensas emociones positivas rápidamente producen su efecto. Son fáciles de conseguir, porque claro, si yo tuviese que ir a andar 40 kilómetros para conseguir una cosa, pues probablemente no iría por eso, ¿no? Por eso las tecnologías tienen un alto riesgo, porque las tenemos en casa, las pantallas, el móvil lo tenemos en casa. No hay que ir a ningún sitio, no hay que hacer ningún esfuerzo. Lo tenemos en casa, lo tenemos en la mano, lo tenemos en el bolsillo. Aquellas que son más populares, porque la mayoría lo hace, fumar porros se ha puesto de moda, entonces soy como los demás, soy uno más, y entonces me siento aceptado. El alcohol, los fines de semana, pues eso, todo el mundo lo hace. Entonces, el hecho de que lo haga todo el mundo hace pensar que debe ser bueno, si lo hace todo el mundo. Y si lo hacen gente famosa, importante, músicos, futbolistas o artistas, pues entonces si lo hacen los buenos, es que debe ser bueno. Las nuevas tecnologías son adictivas porque permiten experimentar emociones positivas, placenteras y excitantes, permiten hacer de modo instantáneo y sin moverse del lugar habitual, y por la presión del mercado que prepara a aplicaciones, prepara series que son adictivas, prepara música que es adictiva. Todo está hecho para que la gente consuma, porque en el fondo es un negocio y es un mercado poderosísimo. El clima de la sociedad que favorece tiene una serie de características, yo he recogido aquí algunas. Una de ellas es la ambivalencia y la incoherencia, porque quiere ser libre, quiere que la gente sea libre, viva la libertad de todos, quiere que la gente sea feliz, pero propugna a la vez, la incoherencia propugna el consumo, consumir cosas que se acaban y que hay que repetir, el bienestar a toda costa, el placer, se ha idealizado el placer, el ocio, el disfrute, que tiene que ver con el hedonismo y con las emociones, con la afectividad, con sentirse bien. Y evitar el dolor y el sufrimiento a toda costa. El enemigo de disfrutar, de sentirse bien, es el dolor y el sufrimiento, que hace sentir mal a corto plazo. Pero la huida del sufrimiento acaba impidiendo amar, porque siempre que se ama, se sufre. Basta con ver los forofos del fútbol, sobre todo si son forofos de un equipo de los últimos, de los Osasuna, de Eibar, que pierden 1 de cada 2 partidos y se sufre. Yo no he visto ningún forofo de estos equipos que se haga el del Barcelona, dejen su equipo y se hagan del Barcelona, porque no quieren sufrir, ¿no? El que ama sufre y es necesario sufrir para amar. Y no se puede ser feliz sin amar. Cuanto más feliz quieres ser, más tienes que amar, pero más tienes que estar dispuesto a sufrir. Y las personas que entran por la vía de la adicción y no quieren sufrir, no quieren el dolor, acaban dejando de amar. Solo se aman a sí mismos, sentirse bien. Y son incapaces de amar. Y utilizan a las demás personas para sentirse bien. Y acaban siendo desgraciados. Porque da más alegría dar que recibir. Hacer feliz a los demás más que buscar la felicidad. Felicidad entre comillas, el bienestar. Sin amor no se puede ser feliz. Las personas se ven abocadas al placer porque como no pueden amar porque no están dispuestas a sufrir lo que conlleva el amor, acaban buscando el placer, que es el sucedáneo de la felicidad, que hace sentirse bien un ratito, pero se acaba y hay que repetir. El placer produce bienestar pasajero y la situación de malestar al acabar se impulsa a repetir una y otra vez y esa repetición lleva a la adicción. También el clima social se caracteriza por la
propugna el éxito y la competitividad. Alonsos, Nadales, Gasoles, todos los triunfadores. Claro, solo triunfa uno, todos los demás pierden, ¿no? Y claro, perder supone frustración, enfado y malestar interior. Y ese malestar interior lleva a la búsqueda de la evasión, con conductas y sustancias que me hacen sentir bien. Y empuja a las personas al consumismo de esas cosas y tiene más riesgo de caer en la adicción. El éxito y la competitividad supone un constante estrés y ansiedad, que también es negativo, porque tengo que competir con los demás, tengo que ser mejor que los demás, tengo que ser el mejor, ser el mejor. Eso es tremendamente estresante y además tremendamente frustrante porque muchas veces no lo soy. Entonces esa situación interior negativa es la que lleva al consumo y a la evasión a través de conductas adictivas. Supone también el éxito, la búsqueda del éxito y la competitividad, los conflictos con los demás. Competir con los demás lleva al conflicto y el conflicto hace sufrir. Y entonces ese sufrimiento lleva a buscar cosas placenteras. Y la tercera característica que he puesto yo aquí del clima social que favorece las adicciones son el fomento de las prisas, la inmediatez, la impaciencia, que estresa y frustra, el fomento de las actividades que hacen sentirse bien, audiovisuales, actividades excitantes, que hipertrofian la afectividad y manda entonces la afectividad, que es ciega, porque la razón es la que sabe lo que está bien y lo que está mal, y atrofia la capacidad de pensar y la voluntad. La voluntad no tiene voluntad, no hay capacidad de decir que no, y no hay tampoco capacidad de pensar para ver si es conveniente o no es conveniente, si hay riesgo de adicción o no. Solo me voy a sentir bien, punto. Carpe diem. Sentirme bien ahora, independientemente de luego las consecuencias que sean, que eso lo pensará la razón, pero no quiero que piense, para que me evite no seguir con las series, viéndome todas las series o estando toda la noche viendo pornografía, etc. No quiero pensar. Entonces, solo quiero sentirme bien. Entonces, la tiranía de la afectividad en contra de la razón y de la libertad, de la voluntad. También esta sociedad exalta el cuerpo como instrumento para sentirse bien, con el descuido de la mente, que es razón y voluntad. Y la exaltación también en esta sociedad del tener, poseer, aparentar, para presumir ante los demás, para que los demás me admiren, para que los demás me envidien y por lo tanto sentirme superiores a ellos, que provoca también una hipertrofia del sentirse bien a través de tener, poseer, pero siempre se quiere más y por lo tanto es una insatisfacción permanente, insatisfacción que lleva a seguir queriendo más cosas y a cayendo en la dependencia. Entonces, tipos de adicciones, fundamentalmente dos tipos, las sustancias y los comportamientos. Sustancias, tabaco, alcohol, podríamos añadir café también, los americanos están todo el día con el café. Es verdad que hay algunas sustancias más peligrosas y otras menos peligrosas, tabaco, alcohol, drogas y fármacos. Pero ojo, cuando una persona es adicta a alguna sustancias, aunque sean de poco riesgo, porque no producen sensaciones demasiadamente intensas, que hemos dicho, sensaciones positivas. Pero ojo, cuando una persona se hace adicta a algo, tiene más riesgo de ser adicta de otras cosas. Hay lo que se llama la escalada. Uno empieza a fumar tabaco y es muy fácil pasar a fumar porros. Hay una escalada. Por lo tanto, hay que empezar por no ser adicto ni siquiera a la manzanilla. Adicto, se puede tomar manzanilla, pero no ser adicto, porque ser adicto o ser dependiente tiene riesgo de ser adicto de otras cosas más potentes. Luego los comportamientos. Adicción a Internet, adicciones a las tecnologías, a los móviles, a los videojuegos, a las series. Adicción al trabajo. No es de las adicciones peores, pero a veces las adicciones al trabajo rompen familias, ¿no? Porque los hijos no se sienten atendidos, los esposos o esposas no se sienten atendidos y al final hay un riesgo más a largo plazo, menos a corto plazo y más a largo plazo. Adicción a los juegos de azar, las apuestas deportivas, los casinos. Adicción al sexo, que está siendo una plaga actualmente y que psicológicamente desequilibra muchísimo. La adicción a las redes sociales. Estoy dispuesto a mentir para dar una imagen y me digan muy bueno, tenga más seguidores. A las compras compulsivas. Bien, consejos. Y con esto ya entramos en la recta final. Los consejos prácticos para padres. Ya digo que no están ordenados por importancia, son según ahí se me ha ido ocurriendo. Y cuando los hijos pidan algo útil, digo útil porque si piden algo que es inútil,
ni hay que plantearse dárselo. Pero si es útil, hay que dárselo. Pero hacerles esperar un poco. No dárselos de inmediato. Muchos conferenciantes hablan de ese experimento que se hizo en los años 60, 70 en la Universidad de Stanford, ¿no? El test del malvadisco. Malvadisco es un caramelo. Unos niños se metían en una habitación y le decía, te doy un caramelo. Si no te lo comes en 10 minutos, cuando vuelva te doy 2 más. Y entonces el niño que no era capaz de esperar eso porque quería una cosa inmediata, se lo comía. Y en cambio otros esperaban 10 minutos, tenían 2 más. Pero luego se les siguió, 20 años después, los niños que no supieron esperar a la recompensa, retrasar la recompensa, no supieron, fueron unos fracasados en la vida. Querían cosas inmediatas. Las cosas inmediatas no suelen ser valiosas. Lo valioso cuesta y requiere tiempo y requiere esfuerzo perseverante. El que lucha por lo inmediato siempre son bisutería, cosa que no vale, pero no es auténtico, no es valioso y no llena, no hace feliz. Entonces eran fracasados. En cambio, los que supieron diferir la gratificación, esos 10 minutos, todos fueron exitosos. Y eso se comenta mucho en las redes. Vamos a enseñar a los hijos a que esperen lo que necesitan, a que esperen lo que piden, pero no dárselo inmediatamente. Dependiendo de la importancia que tengan, de lo valioso que tengan, se le puede hacer esperar unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas, ¿no? Pero no dárselo inmediatamente, porque se acostumbrarán a lo inmediato. Lo inmediato siempre tiene riesgo de adicción. Segundo, no regalarles cosas como premio por cumplir su obligación. Esto de, has sacado buenas notas, te voy a premiar, es que sacar buenas notas es la obligación de los estudiantes. No se les premia por eso, se les puede premiar por lo que a uno les dé la gana, pero no por cumplir la obligación. Mamá, te he ayudado en la cocina, ¿me das? Bueno, chico, tienes que ayudar en casa, es tu obligación. Es decir, ojo con premiar por cumplir la obligación de los hijos. Porque entonces se acostumbran a querer cobrar por todo lo que hacen, ¿no? Cuando es su obligación. Cuando los padres no cobran por atender a sus hijos, no cobran por hacer la comida a la madre, ¿no? Así que le estamos enseñando mal. Si se hacen mercantilistas y se hacen interesados, egocéntricos, porque cumplir su obligación es agradar a los demás, y es su obligación agradar a los demás, porque les quieren. Y hacer sentirse bien a los que quieren es lo normal. No buscar que me sienta yo con la recompensa. Tercero, no darles nada que no necesiten. No darles nada que no necesiten. Es que lo tiene mi amigo, pero tú no lo necesitas. ¿No? ¿Para qué lo quieres? Pero es que lo tienen los demás. Y entonces yo soy distinto. Pues sí, eres distinto. No quiero una copia de los demás. Quiero tener un hijo auténtico. No darles nada que no necesiten. Y dárselo a cambio. Y cuando hay que darles algo, porque lo necesitan, hay que darlo, o les conviene, hay que dárselo a cambio de algo que les cueste. En la vida, si uno quiere comer en un restaurante, tiene que pagar. Si tiene un café, tiene que pagarlo. Si uno quiere que le paguen el sueldo, tiene que trabajar todo un mes. Hay que enseñarles a los jóvenes que si quieren algo, tienen que dar algo. No puede ser que ellos puedan recibir todo a cambio de nada, porque se están educando mal. En la vida no va a ser así. Entonces, si ellos quieren una bicicleta, muy bien, está bien. No es que lo necesiten, pero está bien. ¿Qué estás dispuesto a dar? Hacer tu cama, a ser puntual en la comida, a dejar el móvil en no sé. Hay que pedirles algo. Que aprendan a dar, porque si no solo aprenden a pedir algo que les hace sentirse bien. Pero no dan algo que les hace sentirse mal a corto plazo porque tienen que desprenderse. Y por lo tanto no están dispuestos a pasarlo mal. Si no usan algo por varios meses, retirárselo y dárselo a alguien. Pero es mío. Bueno, no es tuyo, te lo has usado, pero ahora ya no lo necesitas. Por lo tanto, si no, esa es posesión, el tener, acaparar, peligro, porque acaba uno siendo atrapado por lo que tiene. Cuando uno tiene un perro tiene que cuidarlo, cuando tiene un coche tiene que cuidarlo. Al final acaba uno trabajando para el perro y para el coche. Ojo, tener cosas puede atar. Hay cosas que no queda más remedio que atarse, los hijos, una casa, hay que cuidarla, pero ojo, si uno acaba siendo un acaparador, teniendo montones de juguetes, teniendo montones de... ¿Para qué? Si no lo necesitan. Entonces, cuando no usen algo por varios meses, retirarse y dárselo a alguien delante de ellos. Es decir, te lo vamos a dar a alguien porque esa persona no lo necesita y tú no lo necesitas. Para que aprendan a ser desprendidos, aprendan a soltarse de las cosas.
Y entonces podrán soltarse de algunas adicciones cuando las tengan. Esa ruptura de desprenderse, que lo aprendan ya desde pequeñitos. Y entonces se desprenderán de adultos de cosas que les han hecho adictos, se han dado cuenta de que se han hecho adictos o dependientes. Quinto, cortarles, pararles cuando presuman ante los demás de tener algo. Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque entonces querrán tener cosas para presumir y acabarán siendo consumidores adictos al consumo para presumir. Ya tengo el último móvil, ya tengo el pantalón roto de no sé qué, ya tengo un tatuaje más, y entonces acabo teniendo todo el cuerpo lleno de tatuajes, me hago adicto a los tatuajes porque quiero tener más para presumir y sentirme admirado. Que no presuman de pequeños, de nada. Cortarles cuando presuman ante los demás de tener algo que los demás no tienen. Cortarles cuando se quejen o envidien algo que no tienen ellos y que tienen los demás. Hijo mío, pero tú no lo necesitas, no. Pero entonces no te quejes de que no lo tienes. Si tú no lo necesitas, no te quejes, no envidies a los demás. Porque muchas veces uno quiere fumar porros como los demás, fumar tabaco como los demás, beber como los demás, comprar como los demás, usar... Porque se ha acostumbrado desde pequeñito a tener lo que tienen los demás, a conseguir lo que tienen los demás. Y como vivimos en una sociedad de consumista, acaban siendo adictos al consumo de cosas. Sexto, obligarles a prestar sus cosas cuando los demás las necesiten. Prestar las cosas a los demás. Deja el balón a tu compañero, déjale los patines a no sé qué. Que no sean mis cosas, porque se hacen adictos a ellas. Y si empiezan siendo adictos a las cosas que tienen y usan de pequeños, acabarán siendo adictos a otras cosas de mayores. Que se desprendan, que las presten, que las dejen un rato y que se acostumbren a dejar las cosas. Que compartan lo que tienen. Cuando se les regala una cosa, que den. Si se les regalan caramelos, que den caramelos. Y que incluso primero den a los demás los caramelos antes de comerlos ellos. O bombones. Que compartan lo que les regalan. Séptimo, acostumbrarles a hacer primero la obligación y luego la devoción. Si el trabajo, la obligación, es una vacuna estupenda para las adicciones. Si tengo que trabajar, trabajaré. No estaré... El otro día me decía una paciente que tenían en el trabajo, eran funcionarios, pero de las de antes, trabajan muy bien, pero que tienen un chaval joven que está allí y que mientras trabaja está viendo películas en el ordenador. Tiene 2 pantallas. Entonces, claro, le dices una cosa y no presta atención y entonces luego no sabe, hay que repetírsela, porque está viendo películas mientras trabaja. En los huecos. Entonces, no, es una pena, ¿no? Y trabajar bien, trabajar hace que uno, si lo cumple así, tenga voluntad suficiente, autocontrol suficiente para decir basta y decir que no a las cosas que me apetecen y la devoción. Y si uno lo acostumbra, si uno lo aprende de pequeñito, siempre hará lo que tiene que hacer, la razón le diga que tiene que hacer y sabrá cortar con aquellas cosas que le distraen de su obligación y por lo tanto tendrá menos riesgo de adicción. Dentro de esta obligación, los padres tienen que premiar y alabar más o reconocer más el trabajo y la lucha, y no tanto el resultado o el éxito. Hijo mío, has trabajado, has luchado, ya está. Aunque no lo hayas conseguido. Si sigues luchando y trabajando, lo conseguirás, aunque sea la quinta o la sexta. Pero no es importante, porque además el fracaso, el miedo a fracasar, lleva a las personas a tener miedo, a estar nerviosísimos y lo pasan fatal. Y si lo pasan fatal, al final, en vez de estudiar, porque tienen miedo a fracasar, si no estudio y no fracaso, porque ni siquiera lo he intentado, acabarán viendo películas o jugando a videojuegos y no estudiando para no fracasar. Octavo, animarles a dar prioridad al juego con los demás que al juego individual. Ojo con el individualismo, ojo con los niños que se encierran en su habitación y empiezan a jugar, porque allí, si están con los demás, tienen que compartir, tienen que dejar que los demás jueguen y por lo tanto tienen que esperar a que jueguen los demás. Es decir, es muy importante el juego en equipo, el juego con los demás más que el juego individual. Pero si es juego deportivo, hay que enseñar a los hijos a que den prioridad en el juego, a que los demás disfruten, a que metan el gol los demás, no ellos.
Pasarme a mí, pasarme a mí, pasarme a mí. Oye, pásales tú a ellos, que disfruten ellos. Porque cuando uno hace disfrutar a los demás, uno disfruta viendo disfrutar a los demás y no se hace egocéntrico y yo sentirme bien, porque esas personas egocéntricas y que buscan el éxito personal y sentirse el bien, cuando no lo consiguen acaban sintiéndose mal y acaban buscando cosas que les hacen sentirse bien, se hacen adictos, ¿no? Noveno, darles poco dinero y siempre que cumplan sus tareas familiares y animarles a ahorrar. El dinero, si tienen dinero lo van a gastar, porque todavía no han aprendido y sobre todo no han aprendido a ahorrar. Y entonces gastan en cosas que le van a hacer sentirse bien y se acaban. Y entonces al final el dinero, le estamos dando dinero para que consuman cosas para sentirse bien y por lo tanto estamos financiando su riesgo de adicción a cosas. Y décimo y último, hacerles esperar a tener cierta edad para hacer y tener ciertas cosas. Móviles, salidas nocturnas, edad en la que están más capacitados para usarlas sin riesgo de la adicción, porque son más maduros, porque son más dueños de sí mismos, etc. Hacerles esperar. Es que mi hermano tiene, tu hermano tiene más, cuando llegues a esa edad lo tendrás tú, pero hay que esperar. Igual que hay que esperar a cobrar el sueldo a final de mes y no a principio de mes. Que aprendan a esperar a tener las cosas que quieren, porque si se espera a que sean más maduros, esa madurez psicológica, que significa dominio de la cabeza sobre la afectividad, les evitará que caigan en las adicciones. ¿Cuál es el objetivo de estos consejos? Pues evitar educar hijos egoístas, caprichosos, envidiosos, impacientes, acaparadores, vanidosos, presumidos, comodones, quejicas, individualistas, irresponsables, consumistas, materialistas, que es una manera de ser preadictiva. Esta manera de ser se acompaña de frustración, insatisfacción, infelicidad, que es el terreno propicio psicológico para el desarrollo de adicciones y dependencias. Estos consejos hay que darlos por parte de los educadores, pero sobre todo hay que mostrarlos con el propio ejemplo. Es más eficaz dar estos consejos y vivirlos delante de ellos que solo dar el consejo pero luego no vivirlos. Bueno, pues esto es la presentación. Yo creo que he cumplido la hora, no sé si me alargo un poco, y ahora estoy abierto a las preguntas que quieran, si es que las tienen. Bueno, me ha encantado la charla, me ha Bueno, encantado. ha habido un gran silencio, no ha habido murmullo y quejas. Sí, me ha parecido muy útil, ¿sabes? Has dicho muchas cosas que me parece que son pues muy del día a día, ¿no? O sea, que son muy prácticas y que se pueden poner en práctica, ¿no? Y supongo que estarán a disposición, de todo esto, ¿no? Estarán a disposición de los padres en YouTube de modo fijo, ¿no? Porque quizás sí, no... la cosa es que lo de YouTube va con un poquito de retardo. Entonces, igual si hacen alguna pregunta, igual tardan un poquito más. Pero vamos, no sé, es un Es decir, minuto que luego seguro, ¿no? se dejará esta grabación en YouTube, que la gente que pueda escucharlo otra vez y ver las diapositivas, ¿no? Sí, era todo. Eso sí. Sí, se cuelga todo. Eso ahora, sí, porque hay mucha gente que luego la ve, pero dentro de un mes, de pronto la ve y me manda un mensaje, o sea que sí que la ven. Sí. Bueno, pues yo de toda esta charla, yo con lo que me quedo para mí, como consejos para mí, es que está claro que tenemos que ser un ejemplo, ¿no? Que los niños, sobre todo los más pequeños, ¿no? Al final, pues van siendo, ¿no? Y lo que ven, ¿no? Lo que ven en sus padres. Y luego, pues que yo creo que también ha habido un cambio social, ¿no? Seguro que ha habido un cambio social, porque es verdad que somos ahora como más blanditos, ¿no? Lo que dice de que no estamos dispuestos a verlos sufrir. Yo creo que, no sé si es algo que Por eso ya hemos vivido. No... Por eso he insistido de que hay que ser heroicos, ¿eh? Es un momento de ser heroicos, de ser marines y Navy SEAL, padres Navy SEAL y marines, ¿eh? Sí. Porque la batalla, la guerra es muy dura. Es luchar contra muchas influencias en contra, ¿eh? Sí. Es que además está todo tan accesible, es tan fácil darles todo a los críos, yo qué sé. Yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, la bicicleta me la regalaron por mi comunión, ¿no? Y ahora el que no tiene bicicleta, no sé, es que no tiene piernas, ¿no? Porque te vas a cualquier sitio y ya con 4 años aprenden a montar en bici, ¿no? O sea, y así todo, ¿no? Y nada, pues eso. Yo, por ejemplo, también tengo recuerdos de mi infancia. Claro, yo vengo de una familia muy numerosa
y también había pues más austeridad, porque tampoco en una casa cabe todo para todos, ¿no? Pero Sí. yo me acuerdo, mi primer diccionario, a mí me lo regalaron por mi santo, porque me empeñé y me puse farruca y quería un diccionario nuevo para mí, cuando tenía los heredados de mis hermanas, ¿no? Pero Y lo ese malo, tipo de cosas, pues ahora ya no se ven. pero lo malo de eso es que esos padres como tú, que habéis vivido eso y que os ha ido bien porque sois personas, que cuando educan a los hijos cambian de estrategia. ¿Eh? Y para que no sufran lo que yo sufrí de tanto, les dan las cosas más fácilmente. Y están probando una estrategia contraria a la que a ellos les ha ido bien. ¿Eh? No seguir haciendo duro como uno. En el caso de uno, porque no había más remedio. Pues en el caso de ahora, porque es vacuna. Sí, sí, sí. Y luego me ha hecho mucha gracia, pero es que es tal cual. Yo tengo un hijo, uno de mis hijos, que suspendía en infantil ya, en educación infantil, lo de tolerancia a la frustración. Era más gracioso, era uno de los ítems, ¿no? Y siempre era en proceso de desarrollo. En fin, y lo que le fue muy bien, yo creo que le ha ido muy bien, porque ha ido cambiando un poco en ese sentido, es el deporte. El deporte, o sea, es que al principio es que perdía y bueno, o sea, no sabes qué follones, ¿no? Pero es que era así en todo. Y a base de perder y de derrotas, le ha ido muy bien esto para desarrollar la tolerancia a la frustración. No sé, de esto no has hablado mucho, pero me imagino que el deporte también será fundamental, ¿no? En este Sí, sentido, ¿o qué? sí, el deporte es fundamental, pero el deporte son 2 o 3 veces por semana, etcétera. El mejor deporte es en casa, levantarse por la mañana cuando hay que levantarse, no hacer el remolón, ayudar en casa, bajar la basura. Es decir, que el gran deporte es esforzarse por hacer lo que debo de hacer para hacer sentir bien a los míos, a mis padres, en casa. Luego lo haré en el colegio y luego lo haré también en el deporte, ¿no? Es decir, que es verdad que el deporte no es la voluntad, pero la voluntad hay que enreciarla en la vida ordinaria, en el día a día, en las cosas pequeñas de casa, dejar los zapatos donde hay que dejarlos y no tirarlos en cualquier sitio, para que los recoja la mamá. Sí. Y utilizar los cubiertos, esas cosas que son pequeñitas, ¿qué tontería? No, pues no es tontería utilizarlas y no comerlo como me apetece en este momento, con las manos y tal, come. Porque si no, luego haré lo que me apetece, no lo que debo. Y eso será más cosas peores en el futuro. Ahora solo es comer con los dedos. Es igual una tontería lo de comer con los dedos, pero pues vamos a hacer las cosas bien en lo pequeñito y luego haremos lo grande. Porque si no hacemos lo pequeño, tampoco lo haremos lo grande. En casa. Sí, sí. Bueno, pues no sé, a mí me ha parecido muy interesante. No sé, Yolanda, si quieres hacer algún comentario. La gente simplemente está diciendo eso. Muy interesante. Gracias. Sí, están diciendo por ahí, la verdad es que sí. Y bueno, No, lo que dice Fernando, que en el colegio también yo estoy de profe en primaria y lo estamos viendo, que es que se le está dando demasiada importancia a los niños. Son los reyes de la casa, los que mandan son ellos. Y yo creo que es que esto hay que decirle a los niños lo que tienen que hacer, su deber, porque solamente tienen derechos, no tienen ninguna obligación. Y ahí es lo que has dicho tú, Fernando. A veces los padres no quieren pelear con ellos, ¿no? Porque se ponen los niños muy farrucos, ¿no? Entonces no quieren pasarlo mal. Entonces es que menudas batallas, chicos. Pues hay que dar la batalla ahora porque si no das la batalla en la adolescencia, que es todavía peor. Es decir, más vale prevenir. Más vale tratar de ayudar a los jóvenes a controlarse de pequeños que a la adolescencia o en la vida adulta, ¿no? Sí. Ahora me van a hacer una pregunta que se ve que hay una... Tengo una amiga que está también en YouTube, pero no puede acceder al chat de YouTube y me va a hacer la pregunta ahora. Ahora cuando me la mande por WhatsApp le digo, Fernando. Luego hay otra cosa que también... Sí, que me ha resultado muy interesante cuando has dicho que siempre se quiere más, ¿no? Que siempre se quiere una casa mejor, un coche mejor, un no sé qué mejor, ¿no? Y es que como que nunca es suficiente, ¿no? Y si no parece como que has perdido tus objetivos, no sé, ¿no? Bueno, es verdad que somos como insaciables, ¿no? Y al final te atrapa. Para presumir o para sentirse bien o para tener más comodidades. Entonces, claro, pero es que la comodidad es sentirse bien, entonces la hipertrofia de la afectividad, ¿no? Sin que la razón diga, pero yo necesito un coche nuevo, o necesito un ordenador nuevo, un móvil, no lo necesito ya. No, pero es que me hace mucha ilusión. Bueno, pues es que eso es la afectividad, la ilusión es afectiva, ¿no? Porque me hace sentir bien. Entonces, ojo, porque la razón es la que sabe lo que está bien y lo conveniente. Si acaba uno utilizando la razón al servicio de la afectividad, el mando de la afectividad es muy peligrosa.
porque si no está dirigido, es como un caballo salvaje, si no está dirigido por el jinete, acabará mal, ¿no? Sí, Fernando, me están preguntando qué hay que hacer cuando ya un hijo tuyo tiene una adicción. Por ejemplo, sabes que está fumando, ¿qué hay que hacer para que deje esa adicción? ¿Qué consejo le darías? Yo digo que es frustrante porque es muy difícil quitarlo después. Entonces, primero, habrá que hacerle ver que está mal. Y habrá que hacerle ver que está mal con hechos. Por ejemplo, si está mal fumar, en casa no fumes. Yo no te voy a seguir por la calle a ver si fumas. Allá tú. Pero te digo que está mal y para que veas que te digo que está mal, yo no fumo. Y segundo, en mi casa no fumes porque en casa mando yo. Igual que no se fuma en las clases, ¿eh? Está prohibido por ley. ¿Eh? Dice, ¿qué padres? Pero si la ley prohíbe fumar en los colegios, por lo tanto, que prohíba yo en mi casa. Y con eso te estoy haciendo ver que es malo, porque no te dejo fumar. Si quieres fumar, me acuerdo cuando yo estuve un año en Canadá, que la gente hacía un frío de 10 grados bajo cero y se les veía en la calle, en las puertas de la calle, porque no podían fumar dentro, fumando. Es decir, pues ya, ahí tienes el castigo, ¿no? Pasar frío. Y un día dirás, pues ya está bien de fumar porque no me voy a morir de frío, una neumonía. Entonces, si le dice que el tabaco es malo y se le deja fumar en casa y se les compra el tabaco y se le da, pues, chico, por una parte dices que es malo y por otra parte le estás diciendo con los hechos que es bueno. Por eso lo permites. Por lo tanto, no permitirles que fumen en casa, que no permitirles que fumen cuando estés con la familia. Y cuando estés con los familiares, no fumes. Fuma a escondidas, fumas en los escondidos y así tendrás mala conciencia. Y esa mala conciencia un día hará decir, pues ya está bien de ser un leproso del tabaco, ¿no? Y voy a dejar de fumar. ¿Eh? Pero tiene que ser él, porque no se puede obligar a una persona que deje, no se puede obligar a un hijo a que estudie. Si el hijo no quiere estudiar, no estudiará. No se puede obligar a un hijo a que no fume. Tiene que estar convencido él, porque si no, fumará a escondidas. Pero hacerle ver, prohibiéndole fumar cuando esté en familia, cuando esté en casa, que es una cosa mala, que sepa que es malo. Y un día se hartará de hacer cosas malas y querrá ser bueno y dejará de fumar. Pero no es fácil, ¿eh? Por eso es muy importante prevenir. Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí que nos dicen, muy interesante toda la información respecto al uso de videojuegos online con amigos, además de limitar el tiempo de uso, ¿alguna recomendación más? Primero la obligación y después la devoción. Si ha estudiado y ha hecho su tarea, que juegue. Pero primero, pero de verdad, primero cumplir la obligación. Las tareas de estudio y luego ayudar en casa. Y luego que juegue. Primero la obligación. Porque si tiene fortaleza para hacer primero la obligación, nunca se hará adicto. Lo pasará bien, jugará, pero no se hará adicto. Pero primero la obligación. Es decir, has hecho tu tarea, has ayudado a tu hermano, has hecho eso, has limpiado. Sí, entonces puedes jugar. ¿Y no crees que cuando les dejan jugar luego a videojuegos y tienen que hacer primero la tarea, van a hacer la tarea a prisa y corriendo para luego poder jugar los videojuegos? ¿Qué suele pasar? Bueno, entonces lo que habrá que hacer es tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo has dedicado a la tarea? No, que no sea solo, si tiene que decir, no, tienes que hacer 1 hora, porque eres estudiante. Tú eres estudiante. Por lo tanto, tu trabajo es estudiar. Por lo tanto, tienes que trabajar 8 horas todos los días como cualquier trabajador. Entre clase y estudio, claro. ¿Cuántas clases has tenido hoy? 6. Pues tienes que dedicar 2 horas. Tienes que trabajar 8 horas. Pero venga, tarea 2. No puedes jugar hasta que no pasen 2 horas, porque son las horas que tienes que dedicar. Entonces, no sea solo hacer la tarea de prisa y corriendo, sino 2 horas. Entonces, si tienes 2 horas que hacer tarea, no las hará tan deprisa, porque si no, ¿qué va a hacer después? Y si no, si es que ya ha hecho la tarea en media hora, pero tienes que estar 2 horas, porque tienes que trabajar 8 horas, pues dedícate al inglés, lee algo de no sé qué, prepara la clase de mañana, pero tienes que estar 8 horas, tienes que estar, porque trabaja. Tu papá y tu mamá trabajan 8 horas, pues venga, a trabajar 8 horas de estudiante. O sea, un poco ponerles como una hora de comienzo de... O sea, porque claro, puedes tener hijos que acaban rápido de hacer la tarea y realmente ya lo han hecho todo y igual les sobra 1 hora de esas, ¿no? Pero coger y decir, pero es que no vas a poder jugar. Que estudien inglés, que siempre podrán meter más horas, que lean un poco de historia, no sé qué, que es hora de trabajo de estudiante. Sí. Trabajo. ¿Y por qué? Pues porque hay que pensar siempre, cuando los padres tienen que pensar, ¿qué hijo quiero que sea cuando sea adulto? ¿Qué adulto quiero de este hijo? ¿Que sea un vaya de prisa y corriendo a la torre? No.
y por tanto mal. Que sea una persona que trabaja poco y disfrute, que sea mentiroso, que sea vago, ¿no? Pues vamos a prepararle para que sea un adulto que nosotros queremos que sea. Entonces, esto de que llega a casa, llega 10 minutos de la tarde y se ponga a jugar, ¿esto es propio de un adulto normal? Pues entonces vamos a corregirlo. Vamos a decir, mira, sí, tu trabajo es estudiar, tienes que estudiar 8 horas como cualquier persona. Y por lo tanto, ojo, tienes que estudiar 8 horas, trabajar 8 horas. Tienes que ir a clase a estudiar, tienes que ir a clase a prestar atención y a enterarte. Hay que trabajar en clase, no hay que ir a jugar con los amigos. No, hay que ir a trabajar. Hay que trabajar 8 horas. Y son clases de trabajo, es decir, esforzarte en clase y luego esforzarte cuando llegues a cumplir las 8 horas. Y luego haz lo que te dé la gana. Primero la obligación, pero 8 horas de trabajo. Sí, un poco pues aprovecha el tiempo, ¿no?, que tienes. Oye, una cosa, yo tenía una duda, porque claro, has dicho que los adolescentes, ¿no?, que claro, los fines de semana quedan por ahí, ¿no?, y se van de botellón, muchos, no todos, pero muchos sí, la mayoría. Y quien más y quien menos bebe, ¿no? O sea, la mayoría también en algún momento bebe. Es que eso, no sé hasta qué punto los padres podemos hacer algo o no podemos hacer, porque claro, aparte de decirles antes de que se vayan, ¿no? Y de a la vuelta a casa llamarles la atención, ¿no? O sea, es que es algo como que ¿cómo no vas a dejar a tu hijo que salga, ¿no? O cómo no va a vivir eso que lo viven todos los demás, ¿no? O sea, ahí, ¿qué es lo que puede hacer un padre? ¿Sabes? Primero, el ejemplo, es decir, no beber delante de los hijos. Es decir, si pensáis que el alcohol es malo, no bebáis delante de los hijos. No se bebe. Se bebe agua, tal, sistemáticamente. Que los padres no beban alcohol, porque si no, bueno, que no fumen los padres delante de los hijos. Yo no digo que no tomen, pero no delante de los hijos. Por lo menos el ejemplo que están dando, no alcohol. Eso se les queda en la memoria, grabado. Y aunque en la adolescencia les influya más los amigos y vean, como con los padres han estado muchos años antes que la adolescencia y sus padres no han bebido, les quedará más influjo eso. Y a la larga no beberán ni fumarán, porque sus padres no han bebido, no han fumado. Eso por otra parte, bueno, hijo mío, si tú bebes y te emborrachas, es decir, no eres dueño de ti mismo y te pasas, sufre las consecuencias. Multa. Te quito el carné, si conduce eso, vamos a ponerle multa. Es decir, chico, no has sabido ser dueño de ti mismo y te has pasado. Por tanto, sufre las consecuencias. Habrá que ver qué multa se le pone, ¿no? Pues sí. No se le paga, no se le deja el fin de semana salir. Es decir, que él sepa que si no hace lo que tiene que hacer, tendrá multa. Porque en la vida es así. Si no pagas los impuestos, te van a poner una multa y te van a quitar. Si no conduces, te van a poner... La vida es así. Multa. Entonces, ponerle multa, ¿por qué? Porque han bebido y no han sabido decir basta. Sí. Y si no saben decir basta, tienen riesgo de ser adictos. Si saben decir basta, nunca llegarán a ser adictos. Pero para eso tienen que pagar multa cuando se pasa. Pues nada, de momento no hay más preguntas ya por el chat. No, ya la gente está abandonando. Yo creo que hemos cumplido. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien. Sí. Un placer. Venga, muchísimas gracias. A disposición, porque invertir en padres es invertir en la sociedad del futuro. Desde luego. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Un saludo. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.